¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Hoy estamos martes 9 de diciembre del año 2025. Son las 3 y 6 de la tarde, un poquito más de las 3. Vamos a hacer un repaso del examen bimestral de física con lo que respecta a los alumnos de sexto de primaria de colegios Prolo. Es la sede de Caraballo. Con respecto al examen bimestral, podemos decir, vamos a hablar acerca del primer capítulo del cuarto bimestre, que es el tema de cantidad de movimiento. Decimos que la cantidad de movimiento es una magnitud porque se puede medir, es una magnitud porque cambia de valor y es una magnitud vectorial porque la cantidad de movimiento tiene dirección. Y como toda magnitud vectorial, tiene un dibujo, un gráfico, que es un vector que tiene la misma dirección que la velocidad. Sabemos que la cantidad de movimiento queda definida como el producto de la masa por la velocidad. A la cantidad de movimiento también se le llama momentum lineal. Anteriormente era más conocido como momentum lineal y no cantidad de movimiento. Ese otro nombre está en el libro, así que lo puedes leer, ¿no? Puedes leer el libro y ahí te vas a dar cuenta del otro nombre de la cantidad de movimiento, ¿no? Momentum lineal. Ahora, ¿cómo se calcula el módulo de la cantidad de movimiento? Si solamente nos piden el módulo, se calcula multiplicando la masa por la rapidez, ¿no? La masa por la rapidez. ¿Qué cosa significa P? P significa módulo de la cantidad de movimiento y ese módulo de la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la rapidez. Si me están pidiendo el módulo, se utiliza la rapidez. Si me piden cantidad de movimiento, se utiliza la velocidad. Recordemos que la velocidad, al ser una magnitud vectorial, necesita, aparte de su módulo, también su dirección. Ahora, la unidad de la cantidad de movimiento es sumamente sencillo. No sé por qué se hacen problemas ahí. La unidad de la cantidad de movimiento es bien fácil. La masa en el sistema internacional tiene que estar en kilogramos. La masa en kilogramos y la rapidez en metros por segundo. Ya está. Eso es nada más. Eso es nada más con respecto a la unidad, ¿no? A la unidad de la cantidad de movimiento. Ahora va a venir una pregunta también con respecto a temperatura, ¿no? La temperatura. Y lo que es la unidad en el sistema internacional. Muchos creen que la temperatura en el sistema internacional se da en grados Celsius, cosa que es error. Y si miras tu cuaderno, la primera clase que se hizo en el mes de marzo, la primera clase tiene que ver con las magnitudes físicas. Y decimos que son 7 magnitudes físicas, 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares. Las 2 auxiliares son el ángulo sólido y el ángulo plano. El ángulo sólido que tiene como unidad al estéreo radián y el ángulo plano que tiene como unidad al radián. Pero esas magnitudes en física no las usamos. Lo que usamos son las 7 anteriores, que son la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. En este caso, cuando hablamos de temperatura, la unidad en el sistema internacional, para nada mencionamos grados Celsius, para nada.
Es más, si tienes tu cuaderno a la mano, si no has cambiado cuaderno, puedes darte cuenta que la unidad de la temperatura es Kelvin, no es Kelvin. Y se vuelve a utilizar ese tema de temperatura ahora ya para finalizar en el cuarto bimestre. Cuando hemos hecho el tema de temperatura hemos hablado de las 4 escalas termométricas, ¿no? La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Y se vuelve a recordar en este capítulo de temperatura que en el sistema internacional la temperatura está en Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin a secas, nada más. Kelvin, no se dice grados Kelvin. Entonces, eso es lo que debemos de recordar, ¿no? Debemos de recordar nosotros acerca de la temperatura. Además, habíamos dicho que la temperatura también es una propiedad de los cuerpos en la que se iguala con otro hasta alcanzar su equilibrio térmico. O sea, ¿qué cosa es la temperatura? Es una propiedad que presentan los cuerpos cuando se iguala con otro hasta alcanzar su equilibrio térmico, ¿no? Ese concepto de temperatura que está dictado en tu cuaderno, lo puedes mirar también. Ahora, repito, la unidad de la temperatura en el sistema internacional es Kelvin. Ahora, ¿cuál es la unidad de calor en el sistema internacional? Muchos alumnos, por su distracción, marcan calorías, ¿no? Marcan calorías como unidad del calor en el sistema internacional. El calor sensible, este calor sensible es el calor que me permite una variación de la temperatura. Se calcula como el calor específico multiplicado por la masa y la variación de la temperatura. Ese símbolo, triangulito de T, delta de T, nos representa a la variación de la temperatura. ¿En cuánto varía la temperatura? La masa, en este capítulo, se usa en gramos. Por una cuestión de costumbre, la masa se da en gramos, pero la unidad del calor, cuando la masa es en gramos, y bueno, el calor específico también sería, también estaría en gramos, obviamente, el calor específico. Esa unidad del calor es con esas unidades de la masa y de calor específico está en calorías. Sin embargo, eso no es el sistema internacional. En el sistema internacional, el calor está en joules. En joules. ¿Y cómo se determina la cantidad de calor? La cantidad de calor se determina mediante esta expresión matemática, que lo voy a poner en un recuadro. Esta de aquí. Con esa expresión matemática, tú vas a hallar el calor específico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si en un problema te dan esto, mira? Te dan un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha, por ejemplo. Hacia la derecha. Y tiene una velocidad o una rapidez de 10 metros por segundo. Así. Y una masa que sea, por ejemplo, de 3 kilos. Y te piden determinar la cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento sería a la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento sería la masa, que vale 3,
y la velocidad que es 10, pero como está yendo hacia la derecha, está acompañado del vector unitario más i. Por lo tanto, la cantidad de movimiento sería igual a 3 por 10, sería más 30, y unidad kilogramos por metro por segundo. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque si hablamos de cantidad de movimiento, el vector unitario i me indica la dirección en el eje horizontal. Como va a la derecha es positivo. Si fuera a la izquierda sería negativo. Ahora, ¿qué pasaría si el cuerpo presenta este movimiento? Así, por ejemplo, pero ahora de manera vertical. Seguimos con la misma rapidez, 10. Con la misma masa. Entonces, esta cantidad de movimiento sería masa por esa velocidad. La masa sigue siendo 3 y la velocidad ahora va a ser 10 también, pero como está hacia arriba, el vector unitario es j, positivo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento sería más 30 j kilogramos por metro por segundo. Observe que la unidad de cantidad de movimiento siempre se coloca al final, ¿no? Kilogramo metro por segundo. Pero, ¿qué pasaría ahora si el cuerpo tiene otra dirección en su rapidez o en su velocidad, ¿no? Su velocidad tiene esta dirección ahora. Así. En ese caso, como la velocidad es oblicua, tenemos que descomponer. Trazarle paralelas desde el extremo y el origen hasta que se forme un rectángulo. O sea, estamos haciendo una descomposición rectangular. Digamos que esa velocidad siga siendo de 10 metros por segundo. Este ángulo de aquí 53 grados. Y la masa sigue siendo 3 kilogramos. Nosotros decimos la relación del triángulo rectángulo notable. La hipotenusa es como 5K. Y es la que se opone al ángulo de 90 grados. 5K igual a 10. Por lo tanto, el que se opone 53 es 4K. 4K. Pero como 5K es igual a 10, 5 por 2 me da 10. 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. Esto sería 8. 8 metros por segundo. Y el que se pone frente a 37 sería 3K. O sea, 3 por 2, 6. Entonces, una vez que ya tenemos las componentes, podemos prescindir de esa magnitud, de esa fuerza. Y ahora, la cantidad de movimiento para este cuerpo sería la siguiente manera. Cantidad de movimiento sería su masa por su velocidad. Pero la masa vale 3 y la velocidad tiene dos componentes. Una en el eje X, que sería 6 por el vector unitario Y, y el otro, como está hacia arriba, más 8 con el vector unitario J.
así de esa manera. Y todo esto, kilogramo por metro por segundo, unidad de cantidad de movimiento. Entonces esto sería pues el tema de cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento, al ser una magnitud vectorial, necesita de su módulo y dirección. Módulo y dirección. Ahora, va a venir una pregunta de calor también. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si te digo, ¿cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de aluminio? La pregunta es el calor que le tengo que entregar. ¿Y cómo le entrego calor a algo? Pues con una mecha, con una antorcha, con algo que tenga fuego, bueno. Ahora, va a haber dos temperaturas, una temperatura mayor y una temperatura menor. Entonces, allá, ya, acá es un solo cuerpo. O sea, esto de aquí es lo siguiente. Yo tengo un trozo de aluminio. Vamos a ponerlo de color plomo. Un trozo de aluminio. Y ese aluminio tiene una masa de 100 gramos. Una masa de 100 gramos. Ahora, al principio tenía una temperatura inicial de 10 grados Celsius y luego va a tener una temperatura final, según condiciones de problema, de 60 grados Celsius. Ahora, ¿qué sucede? El calor específico del aluminio me lo dan 0,3. Y la pregunta es, ¿cuánto calor será necesario? ¿Cuánto calor será necesario? Entonces, la cantidad de calor necesario se calcula como calor específico multiplicado por la masa y la variación de la temperatura. Q es el símbolo de calor. El calor específico es 0,3, que lo puedo representar como 3 sobre 10. La masa es 100 gramos. Observa que la masa está en gramos y no lo cambio a kilogramos. La masa se usa en gramos, perdón. Y la variación de la temperatura, temperatura final 60 menos temperatura inicial 10. 60 menos 10, 50. Entonces cancelo un 0 con un 0. Me queda 3 por 5, 15 con dos ceros. 1500 calorías. Ya está. A ver. Eso es con respecto a la primera parte del examen, de lo que se va a preguntar. Bueno, obviamente vamos a cambiar los datos
pero se mantiene la estructura. Mira que en este problema estamos usando esta expresión matemática para hallar el calor sensible, ¿no? Y estamos en calorías, pero salen calorías cuando utilizas la masa en gramos, pues, ¿no? La masa estamos usando en gramos, no lo estamos usando en kilogramos. Además, la temperatura está en grados Celsius. Entonces, es más cómodo usar esas unidades de gramos y grados Celsius. De lo contrario, si usamos en el sistema internacional, vamos a usar más decimales que otra cosa y se complica un poco. Por eso que ya por costumbre se ha trabajado en el tema de calor, siempre la masa en gramos. El calor específico también tiene unidad de gramos por grados Celsius. Y la temperatura en Celsius, no en Kelvin. Me parece que es para poder facilitar los cálculos. Y ya está. Entonces ya tenemos esta primera parte. Hasta ahí, ¿tienes alguna pregunta? No. Ya, segura. A ver el repaso. ¿Cuál es el otro nombre de la cantidad de movimiento? El otro nombre de la cantidad de movimiento. ¿Cuál es? Eh, movimiento lineal. Momentum. Momentum, no movimiento. Momentum, no movimiento. Está en latín. Ya no te olvides. Y lo puedes corroborar porque eso está en tu libro. Si tú miras tu libro, ahí está. En la parte, en el primer párrafo, ahí está. Creo que está hasta con negrita. ¿No? Y básicamente lo que estamos hablando está en tu libro, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio a ver parecido a lo que te puede venir. Dice, determinar la velocidad que adquiere un bloque en reposo de 5 kilos cuando se le adhiere una fuerza de 20 newton durante un intervalo de 0,1, o sea, un tiempo corto. Tengo un bloque que inicialmente está en reposo. Luego ese bloque va a comenzar a moverse. Ya comienza a moverse. Y va a pasar lo siguiente. A ver, el bloque en un inicio está en reposo. Pero luego se le aplica una fuerza. Se le aplica una fuerza. Y esa fuerza tiene un tiempo de duración de 1/10 de segundo. No dura mucho tiempo. Un tiempo muy corto. Pero la fuerza nos dan como dato que es 20 newton. La fuerza sí cambió.
Eso significa que al inicio presentaba una cantidad de movimiento nula, porque no se movía. Pero luego sí va a presentar cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial igual a 0. Pero al final la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Hay que hallar la velocidad en ese punto. Pero aquí nosotros podemos usar un teorema. Nos están pidiendo la velocidad que adquiere, ¿no? Nos piden esa velocidad v. Esta velocidad nos está pidiendo. Entonces, debido a la actuación de esa fuerza, la velocidad ha cambiado, generando un cambio también en la cantidad de movimiento. Te había dicho que la cantidad de movimiento, al ser una magnitud vectorial, tiene su dibujito. Ahí está el dibujito de la cantidad de movimiento, que va a tener la dirección de la velocidad. Esta es la cantidad de movimiento inicial. Y esta es la cantidad de movimiento final. ¿Así? Pero ¿por qué está variando la cantidad de movimiento? Porque se le aplicó una fuerza en un tiempo de corto muy pequeño, ¿no? En un tiempo muy pequeño, un tiempo corto, ¿no? De 1/10 de segundo. Entonces, eso es debido a que el impulso lo que hace es variar la cantidad de movimiento. El impulso hace variar la cantidad de movimiento y la variación es cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero todo impulso se calcula como fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo. Ahora, como al inicio no tenía rapidez, estaba en reposo, la cantidad de movimiento inicial es 0, ya lo habíamos determinado también. Es 0 y solamente nos queda la cantidad de movimiento final, que es la masa por esa velocidad final. Reemplazamos. A ver, la fuerza, ahí está, vale 20, el tiempo, 1/10, ¿no? Ahí está el tiempo, 0,1, 1/10. Eso va a ser igual a la masa, vamos a suponer pues que la masa sea cualquier masa, ¿no? Cualquier masa. A ver, 5 kilos. Por la velocidad o la rapidez. Podemos sacarle quinta a 5. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. 4 entre 10, 0,4. Por lo tanto, la rapidez es 0,4, ¿no? 4 entre 10, 0,4. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo o no? ¿Se comprende? Sí, hasta ahorita estoy entendiendo. Y algo así, ¿no? Vamos a preguntar. Este teorema, no te olvides,
Este es el teorema del impulso y de la variación de la cantidad de movimiento. El impulso se calcula como fuerza por tiempo o intervalo de tiempo, ese triangulito. La cantidad de movimiento final se calcula como su masa por la velocidad final, pues, ¿no? Que es V. Masa por velocidad final. Ahora, otra pregunta que te puede venir es calcular la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, bueno, yo lo represento con la letra C, es igual al calor dividido ¿entre quién? Entre la variación de la temperatura. Un ejemplo, si te dicen calcula la capacidad calorífica de una sustancia que varía en 50 grados Celsius, en 50. Ya no necesitamos una temperatura mayor y una menor para poder restarla, ¿no? Porque ahí también hay una variación, pero la variación ya no las dan. Cuando en un problema te dice de una sustancia que varía en 50%, ese 50% ya es la variación. Ya no necesitas tener la temperatura final menos la temperatura inicial para restarlo y dar una respuesta, ¿no? Ya no, ya. Porque a nosotros nos dice que la variación de la temperatura es 50. Entonces, la capacidad calorífica igual el calor es 2000 calorías. 2000 calorías dividido entre la variación de la temperatura, que es 50, ¿no? 50. Bueno, podemos hacer ahí, cancelar un 0 con 0. Nos queda 200 entre 5. Y eso sale 40, ¿no? Ya está. Eso es. Esa es una de las preguntas con capacidad calorífica, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver ahora el problema 5. El problema 5 tiene que ver con mezclas, con mezclas de agua a diferentes temperaturas. Por ejemplo, te puedo poner que se mezcla. Mira, escúchame el enunciado porque no lo voy a escribir. Se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Ya? O sea, tengo la menor temperatura, que es 10 grados Celsius, lo coloco ahí en el extremo izquierdo. Y la cantidad es 100 gramos. Lo voy a mezclar con 300 gramos de agua, pero a 90 grados Celsius. Este es más caliente. ¿Qué cantidad? 300 gramos. Como estoy mezclando agua, los dos son agua, un agua que está a 10 grados Celsius, una masa de 100 gramos, y otra que está a 90 grados Celsius, una masa de 300 gramos, el triple que la anterior. Pero como es agua, ambas
tienen el mismo calor específico, por ser agua, la misma sustancia. No está mezclando sustancias diferentes, porque puede ser que mezcles, por ejemplo, agua con alcohol, puede ser que mezcles de repente agua con ácido o agua con cualquier otra sustancia diferente. Y si la sustancia es diferente, tiene diferente calor específico. La pregunta es, ¿a qué temperatura terminará la mezcla? Esa temperatura donde termina la mezcla se llama temperatura de equilibrio. Le voy a llamar T nomás. Esa temperatura de equilibrio es una temperatura donde el cuerpo que está más caliente va a perder calor y el cuerpo que está más frío va a ganar calor. Y ese calor va a dejar de cesar hasta que ambos alcancen una temperatura llamada temperatura de equilibrio. Entonces, este va a ganar calor y el otro va a perder calor. Ahora, la variación de la temperatura es importante saber determinarla. Esa temperatura de equilibrio es una temperatura que es mayor que la mínima, pero menor que la máxima. Es una temperatura que está entre esos valores, entre 10 y 90. O sea, es más que 10, pero menos que 90. Por lo tanto, cuando yo hago la variación de temperatura, aquí viene el típico error de los alumnos. Ahí es el error grave que tienen los alumnos. Por ejemplo, esa temperatura de equilibrio no está en el medio tampoco. No está en el medio de 10 y 90, por si acaso. No está ahí. No está en ese rango, no está en ese valor, no está en el punto medio, sino que fácil fuera, pues, ¿no? Ya no hallaríamos nada ya. Para hallar la temperatura de equilibrio, ahora vas a ver cómo se determina, ahora. Pero para empezar, voy a poner un ejemplo numérico. Voy a poner un número comprendido entre 10 y 90, que sea, por ejemplo, 50. Un ejemplo nada más. Entonces, esta variación sería en cuánto varió de 10 para 50. De 10 a 50 varió en 40. Pero ese 40 está saliendo como la diferencia de 50 menos 10. 50 menos 10, 40. ¿En cuánto varió de 50 a 90? De 50 a 90 varió en 40 también. Bueno, es una coincidencia, he puesto cualquier cosa. De 50 para 90 varió en 40. No siempre va a ser así, por si acaso. No siempre. Estoy poniendo, ha sido una coincidencia, una casualidad. ¿Cómo sale ese 40? Sale 90 menos 50. ¿Cómo estamos restando nosotros? Estamos restando la temperatura mayor menos la temperatura menor. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Quién es 50? La temperatura de equilibrio. En este caso, para este ejemplo, entonces estamos restando la temperatura mayor menos la temperatura menor. 50 menos 10, no 10 menos 50. Restamos 90 menos 50. 90 menos 50, no 50 menos 90. Suelen cometer esos errores y por eso que no les sale, ¿no? Los problemas. No les sale y no encuentran la respuesta. Entonces, para hallar la temperatura de equilibrio, vamos a restar, para el caso 1, temperatura menos 10. Y para la segunda variación de la temperatura sería 90 menos T, porque 90 es mayor que T. Temperatura mayor menos la temperatura menor. El calor que gana uno, lo gana por lo que hay otro que está perdiendo, ¿no? Por el calor perdido del otro. Ahora, el calor ganado es un calor sensible que se calcula como calor específico, la masa 1 por la variación de la temperatura 1. Este es 1
y ese es 2. El calor perdido, calor específico, la masa 2 y la variación de la temperatura 2. Calor específico es el mismo, la masa 100, la variación de la temperatura T menos 10. La masa 2, 300, y la variación de la temperatura 90 menos T. Así. Ahora cancelamos 100ava y me quedaría T menos 10 igual a 3 que multiplica todo el paréntesis. 3 por 9, 27. 270 menos 3T. Menos 3T pasa al otro lado a sumar y sería 4T. Y menos 10 pasa a sumar a 270, sería 280. T sería igual 280 entre 4, 70. 70 grados Celsius. Y así sería un problema de mezcla. De calor, ¿no? El tema es calor. Entonces, si te piden la temperatura final de la mezcla, si te piden a qué temperatura terminará la mezcla, te están pidiendo la temperatura de equilibrio, ¿no? Y esa temperatura de equilibrio le hemos llamado T. ¿Ves? Si te das cuenta, no está en el medio, ¿eh? Mira, ve. No está en el medio. Está más próximo a 90 que a 10. La temperatura de equilibrio. Entonces no es el punto medio, por si acaso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿qué pasa si nunca puede estar al medio o también puede estar al medio? No está en el medio nunca. Porque si estuviera en el medio, ya no haríamos esto. Ya no haríamos esto. Y bueno, pues ya sería el problema muy fácil, ¿no? Pero además también, ¿sabes a qué se debe eso? Se debe a las masas. A las masas, porque mira, acá tengo una masa de 100 gramos, acá tengo una masa de 300 gramos. Recuerda que la temperatura está en función al calor específico, a la masa y a la variación. Entonces, como uno tiene más masa que el otro, eso también influye para que la temperatura de equilibrio se vaya para un lado, ¿no? Ahora, podemos intuir nosotros, podemos deducir que si las masas son iguales, probablemente pueda quedar en el medio, ¿no? Si las masas son iguales, si acá fuera 100 y 100. Es más, podemos hacer ese experimento, ¿no? Ya que me estás preguntando. Tú me estás preguntando si hay en alguna ocasión de que pueda ser punto medio. A ver, ¿qué pasaría si fuera la misma masa? A ver, 100, 100. Tendría, ya los calores específicos se cancelaron. Acá me quedaría 100. Mira, acá me quedaría 100, ¿no? 100 por T menos 10 y acá me quedaría 100 por 90 menos T. ¿Sí o no? Pero se cancela 100 con 100 al ser iguales y solamente me estaría quedando aquí en borrador T menos 10 igual a 90 menos T. Pasa al otro lado, menos T con T sería 2T igual a menos 10 pasa a sumar con 90 sería 100.
y T sería 100 entre 2, 50. Ahí sí estaría en el punto medio, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando yo puse 50, acá, de 10 para 50, acá es 40. De 50 para 90, acá es 40 también. Pero ya te diste cuenta en qué caso va a salir así, ¿no? Cuando las masas sean iguales. 100 y 100. Pero si las masas son diferentes, va a influir en esa temperatura de equilibrio. Porque la temperatura de equilibrio ya no va a ser igual, pues, ¿no? Ya no va a estar en el punto medio ya. En este caso, si te das cuenta, la temperatura de equilibrio está a favor del cuerpo que tiene más masa. Como 300 tiene más masa que 100, la temperatura de equilibrio se aproxima, se acerca más al cuerpo que tiene más masa, ¿no? 70 está más próximo a 90 que a 10, ¿sí o no? Entonces, influye en la masa y también influye en el calor específico. Tratándose de que ambos son la misma sustancia, agua, estamos basándonos solamente en la masa, ¿no? Porque los dos son la misma sustancia. Pero sí, si te has dado cuenta, cuando tiene la misma masa, la temperatura de equilibrio existe en el punto medio, ¿no? Cuando tiene la misma masa, las sustancias que se mezclan. ¿Otra pregunta? No, pero sí, ya se entendió. Ya. A veces uno no lo habla estas cosas en clase porque a veces olvidamos, o a veces por la bulla infernal que hacen los alumnos. Algunos alumnos que medio engreídos, ¿no? Que hay que soportarlos todos sus malcriadeces. Bueno, no es tu caso, por ejemplo, porque te lo digo así públicamente, ¿no? Que tú no eres ese tipo de alumna. Problema. Para nada me has causado problema nunca, ¿no? Si te comportas bien. Pero ya te imaginarás a quién me refiero. No voy a mencionar nombres para que no me vayan a resentir conmigo. Hay alumnos que son bastante malcriados ya, o sea, no tienen respeto, nada. Él cree que está en su casa, ¿no? Donde él hace... Pero te diré que ni en su casa hace eso. O sea, no hace eso en su casa, pero lo hace en el colegio, ¿no? Lo hace en el colegio, uno tiene que estar aguantando su majadería, ¿no? Y eso es lo que uno lo pone de mal humor, lo hace renegar, lo estresa y ya no olvidas pues en hacer tu clase, ¿no? A veces como debe ser. Porque ya te pones a renegar por la indiferencia, por la falta de interés en estudiar. Entonces uno ya no da pues, ¿no? La información que se debe de dar. Ahora, el otro tipo de problema que va a venir en el examen, ya para terminar, es los problemas de dilatación. ¿No? El problema de dilatación, lo único que tienes que usar es esta expresión, ¿no? Para la dilatación usas que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Esa es una expresión. No hace para allá la longitud final. El alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, es dato. Y la variación de la temperatura también es dato. Y bueno, ahí es para reemplazar nomás, ¿no? Te piden la longitud final. Y el otro problema que habíamos dicho es esto, ¿no? Este problema. Estos problemas. O sea, cuando tienes circuitos. No, si tienes circuitos, estos circuitos, por ejemplo, que están en serie y estos que están en paralelo,
No, te dicen, hay la resistencia equivalente. Bueno, al final vas a tener un circuito más simple, ¿no? Así. Por ejemplo, ¿no? Que este circuito valga AB, los extremos AB, voltaje AB. Acá también va a ser igual, AB. AB. Esto que valga 8 ohmios y acá que valga 5 ohmios, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a tener una resistencia equivalente. En este caso sería, por ejemplo, 8 más 5, 13 ohmios. Y aquí, por ejemplo, que sea 4 ohmios. 4 ohmios. Para hallar la resistencia equivalente sería la suma de las inversas, ¿no? La suma de las inversas. Sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 4. Entonces ahí tendrías 2 sobre 4. ¿No? 2 sobre 4. Sumas homogéneas, esto vale 4. Se pone el mismo denominador. Quedaría un medio, ¿no? Un medio. Le das la vuelta, por lo tanto la resistencia equivalente sería 2 ohmios, ¿no? Esta vale 2 ohmios. Puede haber la combinación también. Puede haber combinación de paralelo con serie. Y si hay la combinación de paralelo con serie, por ejemplo, acá te pongo unas más aquí. Esto que valga 3 y acá que valga 5. Al final tendrías, bueno, habría que operar un poquito más, ¿no? Vas a tener esto. Cuando vas reduciendo, vas a tener esto, ¿no? Acá te queda una de 3. Esas dos te salieron 2 ohmios. Y ahí tienes una de 5, ¿no? Metes A, metes B, metes A. Sería 3 más 2 son 5 más 5, 10. 10 ohmios, ¿no? Si te das cuenta, ese último circuito es la combinación de serie y paralelo, ¿no? Serie y paralelo. Está combinado serie con paralelo. Cuando es paralelo, como este, por ejemplo, este está en paralelo. Esto aquí está en paralelo. Esos están en paralelo. Su resistencia equivalente se halla de esa manera, ¿no? Así, como la suma de las inversas. Y si está en serie, cuando esté en serie, como este, por ejemplo, estos están en serie, la resistencia equivalente se halla la suma nomás, ¿no? La suma. Ya, pero si tienes mixto, o sea, tienes paralelo y serie, primero hallas las que están en paralelo, la reemplazas por una sola y luego todos están en serie, ¿no? Acá todos están en serie, ¿sí o no? Aquí. Al final, todas estas están en serie. Y las sumas, pues, ¿no? Sumas todas esas que están en serie y te sale 10 ohmios, ¿no? Suma de inversas cuando es paralelo, suma de resistencias cuando es en serie. ¿Ya? Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? No, profesor.
Mm, Pero, profesor, una pregunta. sí, dime, ¿Cuándo vamos a usar esa fórmula? ¿cuál fórmula? Esa, la que está en el cuadrito rojo. Ah, la fórmula del cuadrito rojo es la fórmula para el tema de dilatación lineal. Cuando tienes, por ejemplo, metales que ganan calor, que se calientan, ya sea por el sol o se calienta porque le das temperatura, y todo metal que recibe calor, como los rieles del tren, por ejemplo, al calentarse, aumentan su tamaño. Para hallar ese aumento del tamaño, esa longitud final, se halla con esa expresión que está ahí. Pero para eso te van a dar datos, ¿no? Y tú lo único que tienes que hacer es reemplazar. Reemplazar la longitud inicial, ¿no? Mira los problemas que hemos hecho. Yo tengo ahí en mi canal, si no te lo mando ahora, este problema de dilatación. Y de dilatación lo he hecho todo, ¿eh? Por si acaso. He hecho todos los problemas de dilatación. Entonces ahí más o menos puedes guiarte, ¿no? Cómo se desarrolla. ¿Está bien? Sí, profesor. Listo. Listo, Javiva. Cuídate. Gracias, profesor. Gracias.